Que el Señor les bendiga, amados en Cristo Jesús. Vamos a ir ahora al sermón de este día del Señor. Le invito a que pueda abrir su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Y hoy hablaremos acerca de una declaración bastante esencial e importante. Sin resurrección no hay evangelio. Sin resurrección no hay evangelio. Primera de Corintios, capítulo 15. Estudiaremos desde el verso 12 al verso 19. Por favor, colóquese de pie para que juntos podamos dar lectura a esta porción de las Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12 al 19. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, reconocemos cada una de nuestras faltas delante de ti como lo hemos hecho, Señor. Y agradecemos también que su palabra nos siga hablando, nos siga confrontando, nos siga también animando, Señor. Nos siga también permitiendo conocer con profundidad las verdades de tu santo evangelio. Ayúdanos, Padre Celestial, a que cada uno de nosotros pueda con total atención, con total reverencia, escuchar este sermón que se anunciará este día del Señor. Te ruego, Señor, que nos hagas consciente de que todo aquello, Señor, comportamiento que no sea decente, Señor, sea sacado de nosotros. Señor, que todo aquello que quite nuestra atención, sea el sueño, sea el cansancio, sea las diferentes cosas, Señor, que se pueden interponer hoy, puedan ser quitadas de nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, a escuchar tu palabra con total reverencia, y que si hay alguno entre nosotros que aún no ha nacido de nuevo, que sea tu gracia, tu misericordia, tu Espíritu Santo obrando. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Favor de tomar asiento. Estamos viendo esta Primera de Corintios capítulo 15 ya por misericordia del Señor. Y hemos estudiado la vez pasada que el Evangelio es nuestra prioridad. Nuestra prioridad no es estar discutiendo una u otra cosa. Si nuestras conversaciones no llegan al Evangelio, si cuando predicamos la palabra o vamos a analizar un texto bíblico y eso no llega al Evangelio, no estamos agradando a Dios. Porque la importancia fundamental es que todo lo que hablemos, todo lo que digamos, llegue a este corazón mismo, que es el Evangelio de Jesucristo.
Lamentablemente hoy la predicación del Evangelio se ha reducido a sanidades, a oportunidades de un buen trabajo, a resolver temas familiares, a salir de las drogas o el alcoholismo. Pero lo que muchos no entienden es que el Evangelio se trata de Cristo. Lo que muchos no entienden y no quieren comprender es que el Evangelio se trata del Hijo de Dios, de cómo su Padre lo envió para que tomara una naturaleza humana semejante a la nuestra y viviera una vida perfecta y en la cruz del Calvario padeciera y tomara nuestro lugar, llevando y cargando sobre sí todos nuestros pecados. Y luego en la cruz del Calvario, en su humillación, muriera y fuera abandonado por su Padre. Luego estuviese 3 días muerto, que eso sin lugar a dudas era una gran humillación para un Dios eterno, para el Hijo eterno de Dios. Pero en su exaltación resucitó al 3er día. En su exaltación se le apareció a más de 500 hermanos. En su exaltación se ha sentado a la diestra de Dios Padre. Y en su exaltación vendrá por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Eso es el Evangelio de Cristo. Pero el apóstol quiere seguir profundizando en este Evangelio, en un tema que pareciera hoy en nuestra predicación como algo no tan importante. Muchas veces nos focalizamos en la muerte de Cristo. Pero mi pregunta es, ¿cuántas veces, cuando anunciamos el Evangelio a otros, hablamos de la resurrección? ¿Qué papel juega la resurrección en nuestra predicación del Evangelio? ¿Cuán importante es entender la resurrección? Me atrevería a decir que hoy en día uno de los temas menos recurrentes, cuando hablamos del Evangelio nos centramos tanto en la muerte de Cristo, que le dejamos casi nula y una ínfima parte de la resurrección, siendo un tema esencial e importante. Incluso si Cristo hubiese muerto por nuestros pecados, si no hay resurrección no hay Evangelio. Aunque el Hijo de Dios se hubiera hecho hombre, si no hay resurrección no hay Evangelio. Por algo nosotros somos llamados evangélicos. ¿Me fija? Pero nunca seremos evangélicos si no anunciamos la resurrección de Cristo. Es tan importante la resurrección que el apóstol le dedica un capítulo con 58 versículos a esta gran verdad. Eso ya debiese despertar nuestra mente y decirnos, esta parte es esencial e importante. ¿Qué dice al respecto el verso 12? Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. ¿Se fija lo importante que es la resurrección? Los corintios no estaban negando la resurrección de Cristo. Lo que ellos estaban negando es que esa resurrección llegara a los creyentes. Algo que terminaba por sepultar esta idea y socavar la idea de la resurrección. Su primer enunciado es, creemos en la resurrección de Cristo, pero no creemos en la resurrección de los creyentes. Pero esas dos cosas al final terminan socavando la resurrección de Cristo y terminan comunicando que Cristo no ha resucitado. Tristemente algunos de los corintios estaban contagiados con esto y esto no era algo para sorprenderse. Hechos 17:32, el apóstol Pablo anunciando el Evangelio en Atenas. Recuerde que Atenas estaba muy cerca de Corinto. Así como se realizaban los Juegos Olímpicos en Atenas, también se realizaban los Juegos Ismos en Corinto. Era una competencia, quién tenía los juegos más importantes. Y así como era el mundo griego, y esto detalla un poco su pensamiento, mire lo que dice Hechos 17:32. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces es importante entender que para los griegos la resurrección era algo
era algo para burlarse, era algo así como descabellado en cierto aspecto. Por eso los corintios y dentro de la iglesia también existían ciertas, si lo podemos decir, cierta desconfianza hasta a esta doctrina de la resurrección. No olvidemos, hermanos, que de alguna u otra forma la iglesia es impactada también por la sociedad. Y eso es lo que nosotros debemos cuidarnos. Muchas veces de mala forma la sociedad impacta a las iglesias y así en Corinto estaban siendo impactados de tal forma de que la resurrección de los creyentes se estaba negando. Así en nuestro día no es muy diferente. Como dije al principio, cuando hablamos acerca de la resurrección con los no creyentes, una de las cosas que más nos dicen ellos, pero ¿quién ha vuelto de allá? ¿Quién ha vuelto de la muerte? ¿Tú has visto a alguien que ha vuelto de la muerte? Es una de las cosas que siempre se repiten. Nosotros le decimos, sí, Cristo lo hizo, pero ellos de una manera burlona y con incredulidad nos dicen, ¿y tú lo has visto eso? Porque la resurrección es un tema fundamental, pero un tema que los no creyentes muchas veces se asombran, les asusta o hasta se transforma en un tono de burla. No debemos ignorar, amados, que no creer en la resurrección es un ataque directo al Evangelio mismo. Si alguno no cree que la resurrección sea real, no va a ser salvo. Es a tal punto, hermano, porque está socavando el Evangelio mismo, está socavando la obra de la exaltación de Cristo. Está socavando esa obra de la exaltación. La resurrección no es un tema secundario en las Escrituras, es un tema principal. Ya que si no hay resurrección, esto implicaría que Cristo no resucitó. Si los creyentes no resucitan, Cristo no resucitó entonces. Porque ¿qué beneficio tenía que Cristo resucitara si no va a conseguir la resurrección de nosotros? Y esto va desentrañando una verdad muy grande. Nos debemos preguntar, ¿por qué la resurrección de Cristo es un evento esencial en nuestra predicación del Evangelio y en nuestra fe? En primer lugar, si Cristo no hubiese resucitado, es porque Cristo no tiene el poder de vencer a la muerte. Recordemos que la muerte vino por una consecuencia de quebrantar el pacto de obras en Génesis capítulo 2, versículo 17. Cristo le dijo a Adán, el día que comas de ese árbol, ciertamente vas a morir. Pero no solamente Adán, sino toda su descendencia. Lo dijimos unos días pasados, en nuestro pueblo de Coltauco, si queremos ir a enterrar a alguien ahí, ya no hay espacio. Ya el cementerio se hizo chico. Ya no hay espacio para enterrar. Incluso están queriendo personas yendo a Rancagua, a Doñihue, a estos lugares para enterrar a sus muertos. ¿Y eso qué nos comunica a nosotros cuando vamos a un cementerio, por ejemplo? Que el pacto de obras es real. Nos comunica que la muerte es algo real. Y es algo que azota a cada ser humano de esta tierra. Por lo tanto, si Cristo muere y no resucita, eso quiere decir que Él es cualquier hombre, ¿no? Eso quiere decir que Él no es ni siquiera Dios. Por eso la resurrección es tan importante, porque muestra esa victoria sobre la muerte. Si Cristo no resucitó, entonces no ha vencido a la muerte. Y si no ha vencido a la muerte, eso quiere decir que Cristo no tiene el poder suficiente para redimirnos. Pero para alegría nuestra, Cristo sí resucitó, conforme las Escrituras. Y creo que uno de los desafíos más grandes, o una de las frases más desafiantes que encontramos en la Escritura, es lo que la Biblia dice en Oseas 13:14. De la mano del infierno los voy a redimir, los libraré de la muerte. Y aquí está una de las frases más fuertes. Mire lo que le dice Cristo a la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh infierno. La compasión será escondida de mi vista. Es importante entender de que Cristo ha resucitado porque la muerte no puede sujetarlo a Él.
Hoy en día yo sé que cada ser humano, y sobre todo los no creyentes, hay un terror a morir. Aunque haya personas que dicen que no le tienen miedo a la muerte, cuando se ven y se encuentran ante esta situación, es algo que causa un terror muy tremendo en ellos. Que se les diagnostique de cáncer, que se les diga que le quedan tantos días de vida, tantos meses de vida, es algo que causa el terror en las personas. Pero bendito sea el Señor de que Él ha vencido a la muerte con gran poder y gran gloria, de tal forma que le dijo a la muerte: oh muerte, yo voy a ser tu muerte. ¿Qué declaración más grande es la que Cristo hizo? Porque las Escrituras nos demuestran que la muerte no pudo sujetar a Cristo. Porque la muerte no puede sujetar a aquel que es eterno, a aquel que es Dios. Por eso la muerte es una humillación para Cristo. ¿Por qué es una humillación? Porque el Hijo es eterno. Él no tiene ni principio de días ni fin. Pero al tomar una naturaleza humana y cargar con nuestros pecados y recibir nuestro castigo, Él debió sujetarse a esta muerte. Pero Él de manera muy clara pudo decir: yo tengo poder para perder mi vida, pero tengo también el poder para recuperarla. Porque Cristo tiene el poder sobre la muerte. Por eso la resurrección es tan importante. Hoy no debemos ir a las personas: oh, tienen miedo de las guerras, tienen miedo de las enfermedades, ¿tiene acaso usted miedo de lo que pasa en el mundo? Yo creo que el tema más importante es hablar y confrontar, no solamente por cosas superficiales, no como hablamos al principio, le decía nuestro hermano José: la paga del pecado es la muerte. ¿Se fija cómo podemos anunciar la mala noticia? No solo que hay pecado en el mundo, sino que también hay muerte. Pero en Cristo hay perdón y hay resurrección. Por eso el Evangelio es tan importante. En segundo lugar, hemos dicho, en primer lugar, la resurrección de Cristo es importante porque muestra su victoria sobre la muerte. En segundo lugar, es importante la resurrección de Cristo porque nos muestra que Él no solo es verdadero hombre, sino que también Él es verdadero Dios. Si Cristo no resucita, pasa lo mismo que con Elena de White, de los adventistas del séptimo día, de Carlos Russell, el dirigente de lo que son los testigos de Jehová. Pasa lo mismo con Mahoma, pasa lo mismo con Buda, pasa lo mismo que con todo ello. Ellos murieron. Y hasta el día de hoy usted puede ver sus tumbas. Ellos murieron. Pero cuando usted, si tuviera la oportunidad de ir a Israel y visitar lo que se conoce como el Santo Sepulcro, usted se va a encontrar con la mayor sorpresa, porque el único sepulcro que se visita que está vacío. Cambio millones y millones de tumbas de lo que son estos mausoleos, muestran incluso las pirámides, usted puede ver de Egipto, muestran a personas que murieron, personas importantes que murieron. Pero hay una sola tumba en todo el mundo y es impactante, porque muestra que una piedra fue removida y de que el cuerpo ya no estaba ahí y de que Cristo ha resucitado. Por eso me llama la atención esa inscripción. Los que han visitado el Santo Sepulcro, cuando entran, visitan una roca, una cueva que no hay nada. Pero ¿sabe qué es lo más impactante? Es cuando esas personas regresan y salen, hay una inscripción arriba que dice: Él no está aquí, Él vive. Y eso es lo impactante. Eso es lo que impacta de visitar el Santo Sepulcro. Es que Él ha resucitado. Y ha declarado con eso que Él es Señor y Cristo. De que Él es el Hijo eterno de Dios. Lo que dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Por lo cual el Verbo es eterno. Porque antes que el principio fuese, antes que el tiempo comenzara, Él ya existía. Y si Él ya existía, eso quiere decir que Él es eterno y es de la misma naturaleza que el Padre. Él es Dios. Y es aquí donde un testigo de Jehová no puede acompañarnos, porque para un testigo de Jehová, Jesucristo es la primera creación. Pero si Cristo fuera la primera creación, Él no tiene el poder para vencer la muerte. Él no tiene el poder para tomar su vida, perder su vida y volverla a tomar. Mire lo que dice Juan 10:17. Por eso el Padre me ama,
porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. ¿Esto qué nos demuestra? Que Jesucristo es de la misma naturaleza que el Padre, por lo cual Jesucristo es Dios. Él es eterno. La resurrección nos muestra que Cristo es Dios. Él vence la muerte. Él es Dios. Y en tercer lugar, nos muestra también que el sacerdocio y su sacrificio ante el Padre fue acepto. Si Cristo hubiese muerto solamente, ¿qué beneficio nosotros hubiésemos sacado de esa muerte? Nada. Porque lo que ha vindicado a Cristo, lo que ha declarado que el sacrificio fue aceptable, es que el Padre lo resucitó de entre los muertos. Eso es lo que nos diferencia. La resurrección es algo que resalta porque es lo que nos diferencia de todas las demás religiones. Hay muchas religiones en el mundo, pero hay una religión solamente de gracia. Hay muchas religiones en el mundo, pero hay una donde su principal guía, donde su principal precursor ha resucitado venciendo la muerte, porque Él es el Dios eterno y porque Él, con su sacerdocio y sacrificio, ha sido acepto a su Padre. Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 2, verso 1 y 2. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Él es el que cubre nuestros pecados. Esta palabra también es importante, propiciación. Usted puede ver en el Antiguo Testamento cómo se le llamaba a la tapa del arca del pacto. Propiciatorio. Es lo que cubre. Por eso Cristo es la propiciación. Es esa tapa, es lo que cubre nuestros pecados. Si Cristo no hubiese resucitado, Él no tiene el poder para cubrir nuestros pecados. Él no tiene el poder para expiarnos. Él no tiene el poder para ser un sumo sacerdote. ¿Puedes contemplar la importancia de la resurrección de Cristo? ¿Puedes entender por qué es tan esencial que no solo prediquemos la muerte de Cristo, sino que también prediquemos su resurrección? Y esto nos sienta las bases tan importantes. ¿Debe un cristiano temerle a la muerte? De ninguna manera. Un creyente que le teme a la muerte es un creyente que está pecando delante de los ojos de Dios, porque no está confiando y no está teniendo fe en la resurrección de Jesucristo. No está teniendo, y esto es lo importante también que refleja Cristo. Nosotros estamos unidos ¿a quién? Por el Espíritu Santo estamos unidos a Cristo. Y si Cristo ha resucitado, ¿qué quiere decir? Que nosotros también hemos resucitado. Su resurrección no solamente marca que nuestro cuerpo resucitará, sino que también ocurrió una resurrección espiritual en nosotros. Recuerden lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Si Él nos puede dar vida, es porque Él ha resucitado. Si Él nos puede dar vida en abundancia, si Él nos puede dar esa vida espiritual para poder creer en Jesucristo, Él lo puede hacer porque ha resucitado. Puedes. Y eso me gustaría preguntarte, ¿crees? De todo corazón, ¿crees que Cristo tiene el poder de obrar la resurrección en tu vida? Puedes creerlo de veras, hermanos. Puedes creerlo de todo corazón, de que la resurrección es algo real. Porque esa es parte esencial del Evangelio. Si no hay resurrección, no hay Evangelio. ¿Crees, tú que no has nacido de nuevo, que Él puede darte vida espiritual? Que Él puede darte esa capacidad para venir al Cristo. Y tú, creyente, crees que Él, una vez que sea deshecha tu carne, como dice Job, has de ver a Dios. ¿Crees que tus ojos lo verán y no otro? ¿Crees que cuando nos toca despedir a un hermano que ha fallecido, está tu mente confiando y esperando de que lo vas a volver a ver con un nuevo cuerpo,
¿Es tu esperanza la resurrección? Es la pregunta que quiero que te hagas hoy. Debes tener la plena certeza de que así será. Debemos confiar plenamente que el Hijo de Dios y su resurrección nos brinda dos cosas. Nos brinda seguridad y nos brinda esperanza. ¿Por qué seguridad y esperanza? Porque 1 de Tesalonicenses 4:14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Es decir, todos los que están unidos a Cristo, todos los que han fallecido, van a volver a tomar sus cuerpos, pero esos cuerpos ya incorruptibles, cuerpos que ya el pecado no los puede afectar más. Pero para eso, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos creer que Cristo no solo murió, sino que Él al tercer día resucitó entre los muertos. La resurrección es lo que nos brinda seguridad en la hora de nuestra muerte. Porque estamos seguros y confiados en que la parte principal del Evangelio es la resurrección de Cristo. La esperanza de que así como Él murió y resucitó, nosotros también vamos a resucitar en Cristo. Un verdadero creyente cree en lo que Filipenses 1:21 dice. Para mí, el vivir me es Cristo, pero el morir me es una ganancia. ¿Qué creyente el día de su muerte puede aseverar esa gran verdad? Para mí morirme es una ganancia. ¿Qué creyente puede llegar al último momento de su vida con esa convicción? Para mí el morir me es una ganancia. Y me es ganancia morir. Porque el apóstol Pablo dice de esta manera, porque el deseo mío es de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. ¿Quién no desearía estar con Cristo ya, lejos del pecado, lejos de todo aquello que nos hace fallarle al Señor y a nuestro prójimo? ¿Quién no quiere acaso esa esperanza? ¿Tienes miedo a la muerte? Quiero que evalúes tu verdadera convicción del Evangelio. ¿Tienes miedo a la muerte? ¿Tienes miedo a que hoy pueda venir el día en que se te acabe tu vida? ¿Pero tienes miedo de ese momento? Si tienes miedo de ese momento, es porque aún no estás confiando plenamente en Cristo. Si tienes miedo de ese momento, es porque quizás aún no has nacido de nuevo. Y te animo, tú que no has nacido de nuevo, a que confíes plenamente en que así como Cristo murió y resucitó, tú también lo harás. Por la gracia de Dios. En segundo, si no hay resurrección, la predicación y la fe son vanas. Es importante, hermano, no solo que nosotros entendamos que sin resurrección no hay evangelio, sino que también sin resurrección no hay predicación y no hay fe. Si la resurrección no fuera real, no podría haber fe, no podría haber predicación. Mire lo que dice el verso 14 de 1 Corintios 15. Y si Cristo no ha resucitado, vana entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. ¿Qué significa la palabra vanidad o vano? Es eso vacío, es eso que se desvanece. Es como ese humo que usted lo ve y al momento se desvanece y se va. Así sería nuestra predicación del Evangelio si no predicamos acerca de la resurrección. Así sería nuestra fe si la resurrección no existiera. De verdad que pienso una y otra vez en esto, no se me ha querido ir de la mente, pero me da tanta pena que un testigo de Jehová pueda tanto tiempo estar ocupando para anunciar lo que ellos creen que es el Evangelio. Cosas totalmente alejadas de la palabra de Dios. Se ve como una fe vacía, una predicación vacía. ¿Cuántas personas que están predicando que Dios te va a sanar, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a sacar de los problemas, que Dios te va a quitar esto, te va a quitar esto otro, te va a sacar del alcoholismo, de las drogas? ¿Cuántos que están predicando eso no están predicando más que una fe vacía? Porque puedes dejar la droga y ¿qué? Puedes dejar el alcohol y ¿qué?
puede solucionar tus problemas matrimoniales y ¿qué? ¿Vas a seguir viviendo en el mundo? Dios pudiera sanarte de un cáncer, pero si vas a seguir en el mundo, ¿de qué sirve? Pudiese incluso morir y resucitar como Lázaro. Pero si vas a seguir viviendo para el mundo, ¿de qué te sirve? Pudiese Dios darte el mejor trabajo del mundo, pero si vas a dejar las cosas de Dios, ¿de qué te sirve? Entonces es importante que todas esas cosas que son terrenas, que son tan banales, tan futiles, reflexionemos y digamos esas cosas de qué sirven. Son vacías, son vanas, esas promesas son vanas. Un testigo de Jehová predica y dice, hoy si vamos a vivir en esta tierra, en el reino, se van a acabar las guerras, se van a acabar la maldad. Y si se acaba la maldad y la guerra, vamos a seguir estando así. Pero no basta con que se acabe la guerra, no basta que se acabe la delincuencia. Si Dios no obra en nuestro corazón un nuevo nacimiento, de nada sirve eso. Seguiremos siendo los mismos. Y en generaciones posteriores seguiremos siendo los mismos. Los griegos, los romanos y la sociedad actual piensa que educando a todo el mundo se va a acabar la maldad. Pero vemos que entre más educación hay, más gente falta respeto hay. Entre más educación hay, entre más universidades hay, vemos personas más alejadas de Dios. Porque eso no cambia a nadie. Solamente la obra sobrenatural del Espíritu Santo es lo que puede transformar y renovar a una persona. Pero si no predicamos la resurrección, estamos predicando una fe vacía. Si predicamos solo de la muerte de Cristo, solamente estamos predicando una parte de la verdad. Si Cristo murió por nuestros pecados y no resucitó, como le digo, no sirve de nada. Ahora que entiende la relevancia de la resurrección de Cristo, que muestra que Él es Dios, que Él es eterno, que Él tiene poder sobre la muerte y que su sacrificio ha sido aceptado por el Padre y por resultado somos los redimidos de Dios, salvados por gracia. Ahora veremos las consecuencias prácticas de no creer en la resurrección. Y quiero hacer un pequeño alcance. Cuando hablo de la resurrección, no estoy hablando de la resurrección de Lázaro. No estoy hablando de aquella resurrección que cuando murió Cristo y Él resucita, muchos también resucitaron. No estoy hablando de esa resurrección. Estoy hablando de la resurrección final. Porque Lázaro tuvo esa resurrección final. No, porque se murió igual después. Pasó el tiempo y se murió. Pero yo estoy hablando de la resurrección final. Esa resurrección donde tendremos un cuerpo totalmente renovado, sin pecado. Donde tendremos también una mente totalmente renovada y sin pecado. Donde viviremos plenamente para la gloria de Dios. No hablo de esa resurrección, de que todos vamos a estar con unas arpas ahí, todo el día cantándole al Señor. Estoy hablando de esa resurrección donde vamos a poder vivir vidas plenas ante la majestuosidad de Dios, en todo lo que hacemos agradando a Dios, en todo lo que disfrutemos de su creación renovada, en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva. Pero si no hay resurrección, una consecuencia práctica es que de nada sirve predicar. Nuestra predicación carece de fuerza y seguridad cuando no anunciamos la resurrección. Porque si no hay resurrección, el Hijo no tiene poder. El Hijo no tendría poder, sería igual que las demás religiones. En cambio, la predicación apostólica se centraba en la resurrección. Usted cuando lee el libro de los Hechos, ¿cuántas veces la palabra resurrección la nombra? Muchísimas veces. Como dice Hechos 2:29, hermanos, del patriarca David, les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo. David ya estaba predicando acerca de la resurrección de Cristo. Los israelitas tienen en alta estima a Abraham, tienen en alta estima a David, pero ellos murieron y los sepulcros estaban ahí. Pero la relevancia es que cuando iban al sepulcro de Cristo ya no estaba ahí. Y es lo que había profetizado David en el Salmo 16, donde dice que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Salmo 16:10. A este Jesús resucitó Dios,
de lo cual todos somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Si ustedes ven y oyen hoy el Evangelio, es porque Cristo ha resucitado. Y si Él no ha resucitado, es vana nuestra predicación. Con la resurrección eterna de la humanidad de Cristo, Dios Padre certifica que esta predicación del Evangelio de Cristo es verdadera. Por eso Cristo, al haber resucitado, es importante. Por eso el apóstol Pablo coloca tantos detalles. No solamente se apareció a nosotros, sino, como dice 1 Corintios 15, a más de 500 hermanos. ¿Por qué Juan, en la primera de Juan, en los primeros versos, deja tanto claro esto? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos palparon, lo que nuestras manos palparon, tocante al verbo de vida, eso les anunciamos. Porque la vida se nos manifestó, ¿se fija? Como dicen, no, Cristo era real, usted lo podía tocar. Después de su resurrección, usted podía ver que Cristo tenía su cuerpo renovado. Y ahora, ¿a dónde está Cristo? A la diestra de Dios Padre. ¿Y tiene su cuerpo? Todavía lo tiene. Y su cuerpo no tiene la enfermedad, su cuerpo no ha sufrido el paso del tiempo, su cuerpo no ha sufrido lo que son todas las cosas que vivimos hoy. Porque Cristo ha resucitado. Y el apóstol Pablo después nos va a explicar cómo es ese proceso. Porque Cristo es el primero que ha resucitado y es los que después nosotros le vamos a seguir. Porque todo lo que Él vivió, nosotros tenemos que vivirlo. Él murió, nosotros también. Pero Él resucitó, nosotros también. Porque todo ese proceso, estaremos para siempre ante la presencia de Dios, así como Él también. Incluso el apóstol Pablo, predicándole al rey Agripa, le dijo lo siguiente en Hechos 26-22. Así que habiendo recibido ayuda de Dios, continuó hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo ha de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar luz, tanto al pueblo judío como a los gentiles. Cristo ha proclamado la luz porque Él, como mediador, Él es profeta. Y como profeta, Él ha declarado ya con totalidad esta revelación que progresivamente los pactos y los profetas habían anunciado. Cristo es el cumplimiento final. Porque su resurrección ha atestiguado todo lo que dijo Moisés, todo lo que dijeron los profetas. Ha sido cumplido en Cristo. Todo lo que los salmos han dicho, han hablado acerca de Jesucristo. ¿Y por qué? Porque su resurrección nos ha atestiguado que Él primero debía proclamar esta luz. Podemos estar seguros de que toda predicación evangélica tiene como centro a Cristo. Y si tiene como centro a Cristo, tiene como centro la resurrección. Por eso, hermano, le hago este llamado. Cuando anuncie el Evangelio, no se olvide de hablar acerca de la resurrección de Cristo. Por eso, querido joven, querido niño, alégrate de que Cristo ha resucitado, porque Él te ha brindado esa esperanza de que no morirás para siempre si vienes y crees en el Evangelio. Si Dios hace esa obra soberana en ti, por eso debes estar rogando, tú que no has nacido de nuevo, debes estar rogando continuamente, Señor, dame un nuevo nacimiento, dame un nuevo corazón. Quiero ser partícipe de esa resurrección espiritual para que cuando consumes tu reino puedas ser partícipe de esa resurrección final y completa. Hermanos, Dios no te ha prometido una vida en la cual el cáncer no te puede atacar, en la cual las enfermedades no pueden venir a tu cuerpo. Pero aún en tus enfermedades, aún en nuestras enfermedades, aún cuando el paso del tiempo venga a nuestros cuerpos, debemos decir, gracias Señor, porque me has dado una esperanza de que me darás un cuerpo nuevo. Cuando seamos afectados por el pecado en nuestra militancia cristiana, debemos decir con gozo, aún en nuestro dolor que causa el pecado, debemos decir, Señor, gracias, porque seré totalmente renovado y nunca más te voy a fallar, Señor.
Esa es la esperanza de la resurrección. Pero no solo nuestra predicación sería vacía si no creemos en la resurrección, sino que también nuestra fe. Porque si Cristo no resucitó, entonces no tenemos certeza y no tenemos convicción. Usted sabe que una persona que no tiene certeza y no tiene convicción en las cosas de Dios no tiene fe salvadora, porque va a dudar en cualquier minuto va a decaer y en cualquier minuto se va a apartar. Pero aquellos que fielmente han creído en el Evangelio, han creído lo que dice Mateo 26:6, lo que los ángeles le dijeron a las mujeres que fueron al sepulcro. Él no está aquí porque ha resucitado. Y Él va adelante de ustedes a Galilea porque Él ha resucitado de entre los muertos. Y todos los discípulos debían saberlo. Y todos estos más de 500 hermanos, de los cuales aún vivían en los tiempos del apóstol, tuvieron que ver con sus propios ojos que Cristo estaba ahí. Hoy yo lo vi morir en esa cruz y ahora lo veo que está aquí conmigo hablándome. Los caminantes de Emaús, ¿se acuerda cuando usted lee acerca de los caminantes de Emaús? ¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando Él no hablaba? Él era Cristo. Porque ellos le estaban hablando, el Nazareno murió. Le están diciendo al mismo Cristo, el Nazareno murió. Lo crucificaron, lo mataron. Pero después se dieron cuenta que el Nazareno estaba con ellos. Estaba ahí mismo y no era una figura, no era un espectro, no era un fantasma. Era Cristo con un cuerpo nuevo, diciéndole y comunicándole. Así como he resucitado, ustedes también lo van a hacer. Si creen en esta preciosa resurrección. ¡Qué bendita y preciosa resurrección de Cristo! Nos brinda la esperanza que no solo seremos participantes de su muerte, sino que también de su resurrección. Romanos 6:5 dice, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Joven, mira, piensa por un momento esto. Toda alma que está escuchando aquí piensa por un momento qué precioso es estar unido a Cristo. Es precioso porque no vamos a morir para siempre. Cuando anduve por estos cementerios de Coltauco, me llamaba la atención que hay una parte en el cementerio donde hay puras tumbas chiquititas, ¿sí? Puras tumbas chiquititas, y uno dice, ¿cómo esos niños llegaron a ese término de su vida? Qué triste que un niño nazca, pero a la vez pase un tiempito nomás en esta vida y fallezca. Pero qué precioso es creer en la resurrección. Qué precioso es creer que todos aquellos que son salvos, que todos los escogidos de Dios, serán resucitados en el día postrero. Pero qué triste es. Yo creo que uno de los momentos, y permítame decirle algo personal, pero uno de los momentos más tristes de mi vida es cuando murió mi abuelita, porque tenía yo creo como 11 años, 12 años. Pero mi dolor más grande no era que ella estaba en ese ataúd, era que ella se había ido al infierno. Usted puede decir, ¿por qué estaba seguro de eso? Porque ella nunca creyó en el Evangelio, despreciaba el Evangelio. Por eso no esperemos. Aquellos que no han nacido de nuevo, no esperen que la muerte los sorprenda. Rueguen y supliquen por su alma el estar unidos a Cristo, porque así como aquellos que están unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, así también lo serán en la semejanza de su resurrección. ¿Crees que Cristo ha resucitado? ¿Crees que el Padre le resucitó de entre los muertos y ha aceptado la expiación de sus pecados? Dios Padre, con la resurrección de Cristo, ha testificado que el Señor Jesucristo es verdaderamente Dios. Miren lo que dice Romanos 1:3. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. No crea que Jesucristo fue el único Mesías que se ha levantado en la historia. Hay muchos Mesías que se han levantado. El hermano Claudio, ¿cierto? Estos que predican a Dios Madre, están hablando acerca de un Jesús sajón, de un Jesús que vino por segunda vez. Pero cuando usted le pregunta, ¿ya dónde está ese Jesús sajón? Ahí está enterrado allá en Corea, allá está muerto. Allá está muerto, esa tumba está ahí, está todo podrido, está ahí en los huesos.
Pero nuestro Cristo amado, Él ha resucitado. Él es real. Él es verdadero, hermano, porque Él ha resucitado. Él ha vencido a la muerte. Por eso usted tiene todo aquel que cree en el Señor, todo aquel que tiene una fe salvadora, tiene una confianza plena. Y por eso no le teme a la muerte, ¿sí? Y por eso puede predicarle a otro. En su lecho de muerte le puede predicar, hay resurrección. Pero debes confiar en Cristo. Nuestra fe, nuestra predicación es fiel y verdadera, porque fiel es el que consiguió nuestra redención. Y también es fiel para que todos los que están unidos en Él van a resucitar de entre los muertos el día postrero. Cuando predicas el Evangelio, ¿cuánto tiempo ocupas en hablar acerca de la resurrección? Tercero, si no hay resurrección, no solo no podemos predicar, no solo nuestra predicación sería vacía, si no hay resurrección, no solo nuestra fe sería vacía, sino que si no hay resurrección, seríamos unos mentirosos. Miren lo que dice el apóstol en el verso 15 de 1 Corintios 15. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido están perdidos. ¿Entiende eso, hermano? Que si nosotros no creemos en la resurrección, es que van a decir que los científicos dicen que la resurrección es imposible. ¿Qué me importa a mí lo que digan los científicos? A mí me importa lo que dice la palabra. Porque la resurrección no es algo que usted pueda probar científicamente. La resurrección no es algo que usted lo pueda ver con las cosas naturales, porque esto ya es del plano sobrenatural. Esto ya es algo que hace Dios con su todo poder, con su soberanía. Eso es algo que puede hacer solamente el Todopoderoso. Pero si nosotros, imagínense por un momento, pensáramos ya, Cristo resucitó, está bien. Pero nosotros no creemos en la resurrección. Eso es algo como que creían en el pasado. Si fuera así, entonces los morimos y ¿qué pasa? Nada. ¿Me entiendes? Morimos, ¿no? Entonces, si no hay resurrección, nuestra predicación es falsa. Nosotros somos farsantes porque estamos predicando a un Cristo que ha resucitado y que todos nosotros vamos a resucitar. Pero si Cristo no resucitó, eso trae implicaciones muy, muy fuertes. Dice, si Cristo no resucita, entonces nosotros todavía estaríamos en nuestros pecados. Recuerden que todo el que ha nacido de nuevo está unido ¿a quién? A Cristo. ¿Quién lo ha unido a Cristo? El Espíritu Santo. Y si usted está unido a Cristo, ¿usted está vivo o está muerto? En primer lugar está muerto. Muerto a sus pecados, pero vivo en el Señor. Porque entienda eso, la paga del pecado es muerte. Y uno puede decir, ya, pero si nosotros fallecemos hoy. Pero está hablando de esa muerte de infierno, de la ira de Dios. Entonces, eso debe entender que Cristo murió. Entonces, como Él murió, nosotros ya morimos, ya por eso es que la ley ya no nos condena más, porque ya condenó a Cristo. Nuestra deuda ya está pagada. Por eso no le decimos a las personas que se bautizan, hoy tú te vas a bautizar hoy, y desde ahora en adelante tienes que portarte bien, porque Él solamente perdonó tus pecados pasados, y de ahora en adelante tienes que portarte bien. ¿Quién se puede portar bien? Nadie. Nadie puede ser perfecto delante de Dios. Por eso el bautismo mismo implícitamente nos habla en la inmersión de que hemos muerto con Cristo, pero a la vez también hemos resucitado. El bautismo mismo nos muestra el Evangelio. Pero qué triste es cuando nosotros predicamos el Evangelio de la resurrección, parece ser algo como sin importancia. Hablamos de que Cristo murió por nuestros pecados. Sí, pero Él también resucitó y nos va a dar una nueva vida en Él. Si es que creemos y confiamos en su gracia y perdón. Pero si no hay resurrección, no hay redención, no hay salvación, no hay perdón. ¿Qué fe más desalentadora sería esa? ¿Qué religión más pesimista sería esa? Una religión que no tiene esperanza. Pero aquel aliento más grande es que estamos seguros que Cristo ha resucitado. Porque no solo se le apareció a su círculo más cercano, sino, como dijo aquí el apóstol
en el verso 6, 1 Corintios 15, 6. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Entonces, hay personas, ¿cómo tú puedes probar la resurrección de Cristo? Es fácil. ¿Cómo se prueban hoy día los delitos? ¿Cómo se prueban los delitos? Con evidencias, con testigos. Y si alguien cometió un crimen, ¿tienen que juntar a 1000 personas para que digan que ese crimen no ocurrió? No. Basta con 2 o 3 testigos. Pero aquí tenemos más de 500 testigos. 500 testigos. Entonces usted va a la antigüedad y usted puede ver en diferentes partes varios testigos anunciando con nombre. Juan, tenemos a Mateo, tenemos más de 500 testigos, de los cuales algunos habían muerto y otros todavía estaban vivos. Entonces es una fe demostrable, si lo podemos decir, la resurrección es algo real. Porque usted toma el testimonio de estas 500 personas y usted puede decir es real. Y puede también tener con certeza de que esto es real, porque estas 500 personas, muchos de ellas estuvieron dispuestos a morir por esa verdad. Y los que escucharon esa verdad de primera fuente y que le dijeron, hoy Cristo resucitó, fue tan impactante para ellos que la siguiente generación estuvo dispuesto a morir de nuevo por esa verdad. Y después los que siguieron las siguientes generaciones, miles y miles de cristianos, siguieron muriendo por esa verdad de la resurrección de Cristo. Yo creo que si en el mundo nos pidieran juntar para ocultar una mentira y decir que Cristo no ha resucitado, Cristo no ha resucitado, usted podría convencer a una cierta cantidad de personas. Pero a la hora que les toque morir, yo creo que muchos de ellos dirían, no, si era una mentira, para no morir. Pero el Evangelio es tan poderoso y tan grande, y una verdad tan preciosa, que personas 2000 años después siguen muriendo por esta verdad. Usted puede decir, aquí estamos tranquilos, pero usted va a Medio Oriente, usted va, si fuera a Corea del Norte, si fuera a algunas partes donde está la India, fuera a todos estos lugares, incluso aquí mismo en Colombia, usted fuera a algunos lugares de México, hay personas que siguen muriendo por predicar que Cristo ha resucitado. Entonces esto es una verdad, pero tremenda, hermano, una verdad que nosotros no podemos dejarla de anunciar. Miles de personas estuvieron y siguen estando dispuestos a morir por esta verdad de que Cristo ha vencido a la muerte con gran poder y gran gloria y ha sido vindicado como Señor y Cristo y ahora está a la diestra de Dios Padre esperando consumar su reino y traer a todos los que han muerto e incluso transformar a los que están vivos el día de su venida. Y mire lo que dice el verso 19. En último lugar, si no hay resurrección, como dice la versión 960, somos los más dignos de conmiseración. Bueno, yo sé que no muchos utilizan la palabra conmiseración, pero aquí dice, somos los más dignos de lástima. Mire qué fuerte la palabra. Si la resurrección no existe, de verdad que estaríamos dando lástima aquí, predicando por tantos años. Porque si la resurrección no existe, somos los más dignos de lástima. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Porque si no creemos en una vida futura, no creemos que el Señor nos va a resucitar de entre los muertos. ¿De qué serviría servir al Señor? No sirve de nada. No sirve de nada. Si la resurrección no fuera real y hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos los más dignos de lástima, porque estaríamos engañándonos a nosotros mismos, pensando que de otra manera, sin la resurrección podemos ser salvos. Ahora puedes contemplar, ahora con todo esto que hemos analizado ahora, puedes contemplar la importancia de la resurrección. Ahora entiendes por qué debemos predicarla con tanto esmero, con tanta pasión y compasión. Hoy no es diferente de lo que vivía la iglesia de Corinto, ya que no vemos que la resurrección sea un tema principal. Vemos que hasta el día de hoy muchas cosas parecían ser más importantes que la resurrección. Ahora que comprendemos lo esencial, que es la resurrección en la predicación del Evangelio, es en la prioridad de tu predicación anunciar que Cristo ha resucitado y las implicaciones que esto tiene.
¿Cuáles son esas implicaciones? Venció la muerte. Él ha sido reconocido como Dios y su sacrificio ha sido acepto ante Dios Padre y nos ha brindado una esperanza. Y así como Él murió y resucitó, nosotros también moriremos y resucitaremos en Cristo. Por eso cada vez que vaya un bautismo, y aquellos que aún no se han bautizado, cuando se bauticen, recuerden eso, que han muerto en Cristo y han resucitado y esperan la resurrección final, que es el corazón mismo del Evangelio. Vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, gracias te damos porque estas grandes verdades del Evangelio siguen resonando en nuestros corazones. Siguen, Señor, 2000 años después anunciando de que has vencido la muerte con gran poder y gran gloria. Y así como has vencido la muerte, así como le has dicho, oh mi Señor Jesucristo, muerte, yo seré tu muerte. Así, Padre Celestial, por medio de tu Hijo nos has dado esta esperanza tan grande de que para nosotros el vivir es Cristo y el morir no es una ganancia. Señor, tu resurrección nos ha probado de que ya nuestros pecados han sido perdonados. Gracias por darnos esta convicción, esta certeza de tu resurrección, Señor, y que nuestros hermanos puedan impregnarse de estas grandes verdades de la palabra de Dios. Anhelamos, Señor mío, el poder honrarte, glorificarte, exaltarte por medio de esta resurrección tan preciosa que ha operado en Cristo. Señor, reconocemos nuestros pecados, nuestras faltas delante de tu presencia y agradecemos por la muerte y resurrección de Cristo. Agradecemos, Señor, de que nuestros cuerpos serán transformados y de que totalmente podremos servirle como un ser humano completo, por alma y por cuerpo. Podremos servirte plenamente, sin fallarte nunca más. Gracias te damos por esta esperanza de la resurrección. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar el Salmo 54. Salmo 54. Sálvame tú, oh Señor Dios. Salmo 54. Como introducción al Salmo 54 dice: David se presenta aquí como un ejemplo de un hombre seguro de las promesas de Dios. Al recitar la oración que hizo a Dios al ser traicionado por los de Ziph, como está escrito en 1 Samuel 26. ¿Estamos seguros de las promesas de Dios? Cantemos este Salmo 54 con solemnidad a Dios. Sálvame tú, oh Señor Dios, por causa de tu grande nombre, y con el poder tuyo siempre. Te ruego, sé mi defensor. Oh Dios, oye mi oración. Escucha en tus compasiones estas tan débiles razones que
Señor está sin duda con los que sostienen mi ser. Devolverá en la maldad, si en juicio la habrá tornado a mis enemigos malvados. Córtalos tú por tu verdad. Yo sacrificios de lo te daré voluntariamente, y porque es tan excelente, loaré tu nombre, oh Señor, por cuanto Él me liberó de todo lo que me ha angustiado. En mi enemigo contemplaron mis ojos mi vindicación. Gracias le damos a Dios por su grande nombre, porque sus promesas son fieles y son verdaderas, y que sus promesas nos alientan a seguir militando en esta vida y esperando la muerte o la resurrección, si es que viene la venida del Señor en nuestros días, ser renovados completamente. Gracias le damos a Dios. Por favor, incline su rostro para recibir la bendición del Señor. Iglesia de Dios, que el Señor te bendiga y te guarde, y tenga de ti misericordia. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.